Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase de Sintaxis Castellana 1. Continuamos con la primera unidad, Sintaxis oracional, problemas y limitaciones. Recordemos los contenidos desarrollados en la clase anterior, oraciones unimembres y bimembres, también oraciones según la modalidad o actitud del hablante, y también habíamos señalado el sujeto y el predicado de algunas oraciones. Hoy continuamos con el desarrollo del sujeto y del predicado y los modificadores y complementos que constituyen estos dos miembros de la oración. Antes de empezar el análisis sintáctico, debemos conocer algunos esquemas de análisis sintáctico según la fuente citada aquí abajo. Tenemos el arbóreo o ramificado, que utiliza ramificaciones en forma de árbol para realizar las divisiones de sujeto y predicado, sintagma nominal, sintagma verbal. Los que utilizan los corchetes para indicar las funciones, los que utilizan niveles para demarcar las jerarquías, también le llaman de análisis lineal. Y por último tenemos el esquema de demarcación, que es parecido al sistema de corchetes, pero que utiliza diferentes símbolos, como subrayados, corchetes, paréntesis, etc. Este es el esquema, el tipo de esquema que estaremos utilizando en esta materia. A continuación tenemos algunos ejemplos extraídos de la clase anterior para que continuemos realizando el análisis sintáctico. El primer ejemplo dice así: los pájaros vuelan sobre el campanario, los prisioneros de guerra pidieron clemencia y Juan Antonio es galante. Pasamos al pizarrón. Aquí tenemos en el pizarrón la primera oración. Los pájaros vuelan sobre el campanario. Debemos primero indicar el verbo, en este caso vuelan, quien realiza la acción, los pájaros, el sujeto, y el predicado entonces sería vuelan sobre el campanario. Recuerden siempre incluir al verbo en el predicado. Entonces quedaría así: sujeto, los pájaros vuelan sobre el campanario, predicado. Es un sujeto de tipo simple porque tiene un solo núcleo, en este caso pájaros, la palabra más importante dentro de esta construcción, que es el sujeto, y los, que es el determinante, en este caso es un modificador. Bien, en las siguientes clases estaremos aprendiendo los diferentes tipos de modificadores. Por el momento vamos a señalar solamente sujeto simple por este lado e indicar las demás funciones, sin especificar los tipos de complemento todavía. En el predicado tenemos vuelan sobre el campanario. El núcleo es el verbo, es la función de un verbo predicativo. Recuerden que los verbos predicativos deben constituir el núcleo del predicado verbal. Entonces señalamos aquí predicado verbal. P y B indicando la función de predicado verbal. Todo lo que sobra sobre el campanario es un complemento. Entonces el análisis quedaría así: modificador 1, núcleo, verbo núcleo y complemento. El siguiente ejemplo. Antes de avanzar al siguiente ejemplo, también debemos indicar que este sujeto se puede nombrar como sintagma nominal, porque el núcleo de esta construcción, de este sujeto, es un sustantivo, es decir, un nombre. Y a esta parte del predicado, todo este predicado en realidad, se le denomina sintagma verbal, porque el núcleo constituye un verbo, es decir, alrededor de esta palabra gira toda la expresión. En realidad, toda la oración gira alrededor del verbo. Entonces, sujeto, nombramos sintagma nominal,
y predicado sintagma verbal. El siguiente ejemplo, los prisioneros de guerra pidieron clemencia. El verbo pidieron, quien realiza la acción del verbo, son los prisioneros de guerra, y pidieron clemencia sería el predicado. Queda así, los prisioneros de guerra, sujeto simple, porque el núcleo es prisioneros. Esta expresión, el determinante es modificador y de guerra también está indicando, ampliando el significado del núcleo, entonces también es un modificador. Tenemos pidieron como un verbo predicativo. Recuerden que los verbos predicativos, su función es constituir núcleo del predicado verbal, entonces ponemos una D y una N de núcleo. Y clemencia sería el complemento. Entonces la oración queda así. Los prisioneros de guerra, sujeto, pidieron clemencia, predicado. Modificador 1. Núcleo, modificador 2. Verbo núcleo, complemento. Recuerden nuevamente, al sujeto se le puede nombrar como sintagma nominal, porque el núcleo es un nombre, y al predicado sintagma verbal. Por último, tenemos el ejemplo de Juan Antonio es galante. Aquí tenemos un verbo copulativo. Los verbos copulativos sirven de unión, ser, estar o parecer, y tienen una naturaleza diferente a los verbos predicativos. Y por su naturaleza, que ustedes ya habrán investigado, no pueden constituir el núcleo de la oración, es decir, no introducen predicado verbal, sí, por el contrario, introducen predicado nominal. Entonces, este verbo también orienta la oración y el análisis quedaría de la siguiente manera. Juan Antonio sería nuestro sujeto, predicado es galante. Aquí tenemos un sujeto de tipo simple, Juan Antonio es la misma persona. Podríamos indicar a Juan como núcleo y su modificador, que también es un modificador nominal. Tenemos aquí modificador 1, que más adelante estaremos estudiando los tipos de modificadores. El verbo copulativo indicamos aquí que es un verbo copulativo y el núcleo sería galante. También a este tipo de acompañamiento del verbo se le llama atributo, que más adelante estaremos explicando con mayor amplitud. Se denomina predicado nominal, porque el núcleo no constituye el verbo, sino otro término. Entonces tenemos sujeto simple, predicado nominal. Bueno, volvemos a la presentación. Aquí tienen también la lectura recomendada, las páginas del libro de gramática y también algunos materiales audiovisuales que les pueden ayudar, ¿verdad?, a que comprendan mejor esta tarea que les dejo en la plataforma. Estamos en contacto en el espacio del foro. Recuerden completar su formulario de autoevaluación y no duden en consultar cualquier problema que tengan. Hasta pronto, nos vemos.